Bueno, bienvenidas, bienvenido Gerardo. Saludamos a quienes nos acompañan hoy y también a quienes nos van a ver en diferido en la grabación de esta jornada. En especial queremos saludar a Gerardo Chandía, quien quiso estar presente hoy y colaborar con nuestra red a través de esta capacitación. Muchas gracias, un honor, Gerardo, poder contar desde ahí con tu experiencia. Y bueno, para iniciar la jornada de hoy, queremos contarles cómo es que surge también esta jornada en el contexto de una iniciativa que se creó por la situación de emergencia que vivimos en la región de Valparaíso el pasado mes de febrero, en donde un grupo de socias de la red, todas psicólogas, decidimos organizar un equipo de coordinación para poder canalizar el apoyo a mujeres madres en etapa perinatal que se vieron afectadas por los incendios. A Cecilia Ulloa de Santiago y a Magdalena Calvo, Daniela Muñoz, Bárbara Whitman, María Alejandra Rodríguez y quien les habla, que estábamos en la región de Valparaíso. Luego realizamos un llamado a la red para poder solicitar la colaboración de profesionales que pudieran apoyar con cupos de atención psicológica o psiquiátrica y nos organizamos en total 14 voluntarias, psicólogas y psiquiatras. Fue un periodo complejo porque además era mes de febrero, muchos con recesos por vacaciones, también una iniciativa nueva para nosotras como red. Y comenzamos así a explorar diferentes redes locales de cómo canalizar este apoyo que estábamos internamente organizando. ¿Cuáles eran las instancias formales? ¿Cuáles eran los protocolos? Para colaborar como red en modalidad presencial y virtual. Comenzamos a realizar también difusión por las redes sociales, en caso de que existieran personas también que por demanda espontánea necesitaran de este apoyo, más de las personas que pudiesen llegar por las vías institucionales. Fue un camino de hartas dificultades porque principalmente era, bueno, estaba el apoyo, estaban las necesidades, pero este puente de cómo conectar, ¿cierto?, este apoyo ofrecido a quienes estaban requiriendo, eh, ahí era complejo, porque también nosotros teníamos que seguir de alguna manera también los conductos, sabíamos de la existencia, por ejemplo, de los albergues, de madres gestantes, puérperas. Entonces también ahí fue un camino de alto aprendizaje como equipo. Desde ahí también nosotros como las compañeras del equipo de coordinación hemos conversado que este espacio ha sido un grupo ya para también tener una oportunidad como Red Chilena Salud Mental Perinatal de tomar presencia en el territorio, porque también nos decían, ya existe esta red, no desconocíamos que estaba la Red Chilena Salud Mental Perinatal, de poder vincularnos con la comunidad y sembrar una experiencia que pueda estar también al servicio de futuras situaciones de emergencia de pronto en otros territorios. Ojalá, ¿cierto?, que no ocurran estas situaciones, pero esta iniciativa, ¿cierto?, se puede también ir enriqueciendo a futuro para poder colaborar como red. Y también que sea una oportunidad para reflexionar en torno a la salud mental perinatal en situaciones de emergencia. ¿Cuál es la realidad territorial para ir en apoyo de aquellas mujeres y madres? ¿Cuál es la realidad país? ¿Con qué dificultades nos enfrentamos? Entonces, desde ahí pensamos, han surgido varias oportunidades también. Y es por ello que la jornada de hoy viene a enriquecer este quehacer también de forma preventiva. Pensamos como equiparnos de varios recursos para que cuando esto ocurra nuevamente, también tener este camino recorrido, esta experiencia y más recursos. Y para iniciar, ¿cierto? Desde lo que tú nos traes hoy, Gerardo, poder conocer desde tu experiencia en terreno, en pensar la intervención en crisis, una experiencia de trabajo con niñas y niños por desastres naturales en la comuna de Santa Olga, en Constitución, em, para poder también conocer desde esa área y también desde la que nos va a exponer Carla en la tarde, que tiene que ver con las estrategias interventivas. Así que bienvenidas a todas las compañeras también que se vienen conectando, a Dani Muñoz, que es parte del equipo, a María Jesús también, a Bárbara y a José.
Entonces, Claudia va a presentar ahora a nuestro expositor. Súper. Bueno, antes de presentar a Gerardo, también me gustaría ahí dar unas palabritas de agradecimiento y de felicitaciones también a Sandra, que ha sido desde el directorio quien ha coordinado y liderado esta iniciativa, y también a todo el equipo de psicólogas que voluntariamente han decidido sumarse a esta labor. Creo que Sandra lo mencionó, pero me parece importante relevarlo para ustedes también, compañeras, que es la primera vez también que en la red se hace algo así. Entonces ustedes también están marcando como un camino que es de aprendizaje y que nos va a servir sin duda para otras instancias, no solamente en situaciones de emergencia, sino que en otros casos donde también queramos sostener algún tipo de intervención. Así que muy agradecida y felicidades a todas también por este gran logro. Y dicho eso, paso entonces a presentar a mi querido colega Gerardo Chandía. Les contaba al inicio que Gerardo, bueno, tenemos una historia también compartida, ¿verdad? Fuimos compañeros nosotros en el pregrado en la Universidad Católica del Maule y actualmente también somos compañeros, nos encontramos nuevamente en el doctorado de psicología. Así que a propósito de lo importante de poder empaparse no solamente con conocimientos teóricos en relación, en este caso, a las intervenciones en contextos de emergencia y desastre, nos pareció súper importante poder traer a personas que efectivamente han tenido experiencias en este tema. Y Gerardo tiene una experiencia muy rica que es la que hoy día les viene a compartir en los incendios del año 2017, en este pueblito chiquitito que es Santa Olga, que se quemó por completo acá en la región del Maule, y él junto a un equipo de intervención fue también a poder apoyar en esa situación y producto de eso también eh, logró editar un libro, que parte de eso me imagino que es también lo que va a presentar hoy día. Entonces, bueno, Gerardo es psicólogo de la Universidad Católica del Maule, también terapeuta familiar y de pareja, magíster en salud mental infantil, infanto-juvenil, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Talca, académico del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule, y dentro de sus líneas de interés está la salud mental infanto-juvenil, paternidad y masculinidades. Es coautor del libro Retornando Juntos a Santa Olga, elaborado desde un enfoque de derechos, es decir, desde la participación con los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, Gerardo. Bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todas. Felicitar por la iniciativa. Yo creo que siempre es bueno esta instancia. Eh, yo estaba pensando ayer cuando estaba revisando la presentación, cómo se cruzaban, porque si bien ustedes trabajan con otro grupo etario, ¿no es cierto?, con otro tipo de población, el trabajo que yo les voy a presentar hoy día es un trabajo con niños y niñas, ¿ya? Pero me daba cuenta que probablemente se cruzan en varias cosas, ¿ya? Cuando pensamos en intervenir con poblaciones post-desastres naturales, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es una buena instancia y una de las cosas que se cruza justamente tiene que ver con el voluntariado, ¿ya? En la universidad tenía gran parte de voluntariado, ¿ya? Entonces creo que ese es un aspecto que lo vamos a revisar al final de la presentación, que tiene aspectos buenos y aspectos también que hay que tenerlo en claro al momento de trabajar. ¿Ya? Entonces, voy a... el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, me parece, para que Sandra me pueda dar permiso. Quizás en el cambio que hiciste, Sandra, se puede ver... eh, tu. Reviso enseguida. Ya, gracias. Ahí sí, Gerardo, debieses poder Veamos. compartir. Ahora sí. Sí. Me avisan que se vea en pantalla, por favor. ¿Se ve? Se ve, sí. Ya, como decía Claudia y Sandra, este es un trabajo que nosotros le denominamos Pensar la intervención en crisis, una experiencia de trabajo con niños y niñas puede ser natural de Santa Olga, que fue guiado por un grupo grande de personas. Ya acá yo solamente nombro, bueno, estoy yo y la Yani Gutiérrez, que era una colega que trabajamos juntos en la universidad, que hoy día está, entiendo que una universidad de la quinta región.
pero que trabajamos en el periodo de 2017 a 2019. Estuvimos 3 años trabajando post el incendio que mencionaba Claudia, ¿no es cierto?, de Santa Olga. Solamente para contextualizar un poquito, ¿no es cierto?, Santa Olga es una localidad que está a 90 kilómetros de Talca, ya, es decir, quizá en auto 1 hora, pero en locomoción, en bus, un poquito más, 1 hora y media. Nosotros no trabajamos en Santa Olga, trabajamos en Constitución, ¿ya? Porque la población de Santa Olga, como también señalaba Claudia, se quemó por completo, ¿ya? La vivienda, ¿no es cierto?, y todo el territorio fue consumido completamente, ¿ya? Entonces todas las personas que vivían, ¿no es cierto?, en Santa Olga, se trasladaron a gran parte a la Comuna de Constitución, ¿ya? Y el colegio, que fue donde nosotros trabajamos, se trasladó a Constitución, ¿ya? Entonces el trabajo nuestro fue gran parte realizado en la Comuna de Constitución, que es una comuna costera, que está a 2 horas de Talca. Ya era un impedimento, pues, si bien en locomoción propia es un poquito menos, pero nuestra gran parte del equipo se trasladaba en locomoción pública, lo que significaba, ¿no es cierto?, 2 horas de traslado, o sea, 4 horas de traslado, ¿ya? Y de vuelta, por tanto, era un día de trabajo completo que teníamos que destinar para trabajar con la población de Santa Olga, ¿ya? Bueno, alguna de las imágenes era, nosotros cuando fuimos en marzo, el incendio fue en febrero, enero, nosotros fuimos los primeros días de marzo al territorio, era bien desastroso, ya yo creo que era nuestra primera experiencia de trabajo en este tipo de situaciones de desastres naturales, de incendio, y la verdad que era bien llamativo y desolador el panorama que nosotros nos encontramos, ¿ya? Y que nos permitió de alguna forma entender para dónde íbamos, ¿ya? Y ahí comenzamos a diseñar la intervención. Les cuento cómo surgió también la intervención en términos como de idea. Nuestra universidad, que yo trabajo en la Universidad Católica del Maule, tiene nosotros, nuestro último día de laboral es el 31 de enero todos los años, ¿ya? Y ahí se hace como una especie de celebración, se llama el Día del Funcionario, ¿no es cierto? Y que ese año, justamente por los incendios de la universidad, envió una encuesta a todos los funcionarios, señalando, ¿no es cierto?, la posibilidad de suspender esa celebración y destinar esos fondos para fondos de emergencia, ¿ya? Por supuesto que no sé si, no me acuerdo el porcentaje, pero la gran mayoría de los funcionarios señaló que estaba de acuerdo. Por tanto, ahí se generó un fondo que permitió, ¿no es cierto?, postular a proyectos. Y desde ahí nosotros dijimos, bueno, postulemos, ¿no es cierto?, postulemos a estos proyectos de fondo de emergencia para poder trabajar con la población de Santa Paula, que era un fondo no muy grande tampoco, ya no era un fondo pequeño en términos de dinero, pero que de alguna forma nos permitía trabajar, porque sin esos fondos no podíamos, ya porque significaba costear el traslado de estudiantes desde Talca a Constitución, lo que implicaba también una cifra que no era menor, ya, por tanto era necesario, ya. Y trabajamos en localidades de Santa Olga principalmente, pero Santa Olga tiene pequeñas localidades alrededor que son Los Aromos y Altos de Morán, ya que también fueron consumidas por los incendios, ¿ya? El eje articulador de nuestra intervención, que eso ya es como lo importante también, tener siempre un eje articulador en el territorio, ¿ya? ¿Con quién nosotros nos vamos a vincular? Que en este caso era el Liceo Enrique Maquiver, que era el Liceo de Santa Olga, ¿ya? Que era, insisto, el agente articulador del tejido social de la comunidad y donde nosotros íbamos a llegar, ¿ya? Yo creo que eso fue lo primero que identificamos. Si nosotros vamos a trabajar con niños, necesariamente acá era más fácil, porque era una comuna más chica donde hay un solo colegio, ¿ya? No hay más colegio, entonces era identificar el colegio que se había trasladado a Constitución, ¿no es cierto?, y poder trabajar con ellos. Lo otro que hicimos, que también es unas cuestiones de aprendizaje importantes, es que no podíamos trabajar solos. Ya no había posibilidad de trabajar nosotros desde el CAPI, que es el lugar el Centro de Atención Psicológica de la universidad. Teníamos que vincularnos con el colegio, pero también identificar alguna otra institución que nos permitiese apoyar el trabajo de nosotros y trabajar de forma colaborativa. Y de ahí surgió, ¿no es cierto?, el unirnos y colaborar con la Fundación de Superación de la Pobreza, con el programa Servicio País, que tenía justamente, y este otro aprendizaje importante, profesionales en el territorio, ya 24/7. Ya teníamos y tuvimos la suerte, creo yo, ya
de que uno de los profesionales, porque son en promedio 2 profesionales por territorio, era un estudiante, un egresado de nuestra escuela, que nosotros conocíamos, pero un psicólogo que trabajaba en el Servicio País, que estaba inserto en Constitución, vivía en Constitución y estaba trabajando en el programa Servicio País en Constitución. ¿Ya? Entonces eso es importantísimo al momento de intervenir, o sea, pues nosotros estábamos trabajando desde Talca, ¿ya? Por tanto, si no, quizás si no hubiese estado Freddy, que era la persona que estaba en el territorio, la situación se complicaba más porque eh, desde lo operativo, desde lo comunicacional, ¿no es cierto? Desde mantener contacto permanente con el colegio, él nos ayudó muchísimo en eso, ¿ya? Entonces, eso fue lo primero, ya poder identificar, ¿no es cierto?, redes y ojalá más para poder trabajar, pero nos permitió también que nuestros voluntarios participaran como voluntarios en el programa Servicio País. ¿Ya? Eso también fue un eje articulador súper importante. ¿Ya? Entonces, insisto, el poder unirse a otras instituciones. Lo otro que es importante tener claro, desde dónde vamos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros modelos de trabajo? Yo creo que eso es importantísimo. Nuestro eje de intervención desde el comienzo ya fue siempre entender la niñez, ¿no es cierto? Como desde una mirada de derechos y de participación, ya entendiendo que no hay una sola forma de vivir la infancia, más bien hay diferentes formas de niñez, ya, y requerimos de construir el autocentrismo como forma de relación jerarquizada basada en la que distribuye el poder de forma hegemónica, ¿no es cierto? Entonces nosotros intentamos desde el comienzo elaborar una intervención con ese marco teórico de base, ¿no es cierto? Con esa mirada de base de que vamos a entender nuestra intervención basada en un enfoque de derecho donde los niños sean efectivamente sujetos de derecho, ¿ya? Entonces, eso también es un tema clave para ustedes, ¿no es cierto? ¿Desde dónde van a generar la intervención? ¿Desde qué modelo, verdad? Desde cómo poder, como red, también vincularse con otras instituciones, ¿verdad? Eso es importante, y idealmente con instituciones que estén en el territorio. ¿Ya? Yo creo que eso también es sumamente relevante. ¿Hacia dónde queríamos llegar también? Esa fue una de las preguntas que nos hicimos inicialmente, o sea, ¿qué queremos? ¿Ya? ¿Qué queremos con esta intervención? Niñas y niñas como personas que tienen derecho, que los conocen, los viven, los promueven, los defienden, que pueden tener opinión, que tienen que ser escuchados, que pueden proponer ideas, construir, que pueden organizarse. Ya esas fueron las premisas básicas de nuestra intervención. ¿Ya? Y de ahí postulamos el primer proyecto, ya que le denominamos Creando Juntos. ¿Ya? Como aparece ahí, fue un proyecto de vinculación que se denominó Emergencia Nacional 2017 de la UCM. Y cuando fuimos a tener la primera reunión con el colegio fue muy resistente. Y hay otro aprendizaje que me interesa poder relevar acá, que porque mientras nosotros fuimos ya cuando se había ido la prensa, ¿ya? En las situaciones de desastres naturales, por lo general, la ayuda como gran ayuda, ¿no es cierto?, está mientras está en los canales de televisión, ¿ya? Se van los canales de televisión y la ayuda disminuye de manera considerable, ¿ya? Entonces, nosotros fuimos como en el periodo, ya cuando la televisión no estaba, ¿ya? Entonces, nos encontramos con un colegio bien resistente a recibir ayuda, ¿ya? Porque habían tenido muchas buenas experiencias, pero también muchas malas experiencias, ¿ya? Como aparece un grupo entre ellos de voluntariado importante cada vez que se generan este tipo de situaciones. Muchas de estas situaciones habían generado, y ellos lo denominaban como intervenciones iatrogénicas, o sea, que habían hecho daño a los niños, ¿ya? Es una cuestión relevante siempre en estos contextos de emergencia porque no desde la mala intención, por supuesto, ¿no es cierto? Pero muchas veces, y por eso que es muy bueno lo que ustedes están haciendo de poder capacitarse también y poder establecer un marco común, muchas veces por querer ir a ayudar, ¿no es cierto?, se terminan haciendo intervenciones que lamentablemente generan daño a las personas, ¿ya? Y desde ahí nos planteaban algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de que había llegado un grupo de voluntariado psicólogos, ¿no es cierto?, a trabajar con los niños y de repente ellos habían, no sé, entrado a la sala y los niños estaban completamente desbordados emocionalmente. eh, Porque al parecer ellos habían generado, sin, ¿no es cierto?, tener los resguardos, una intervención de expresión emocional que se les fue de las manos, ya que no supieron abordarla, ¿ya? Y que de ahí me hace sentido también con la primera premisa que nos dijo
la persona que nos vino a capacitar a nosotros, que se la voy a mostrar después, ¿ya? Entonces, nuestra idea era poder contribuir en la reparación de esta experiencia, ¿no es cierto?, de devastación asociada a los incendios, a través de actividades expresivas, creativas y lúdicas, ¿ya? Y de ahí dijimos también, bueno, no somos expertos en esto, es nuestra primera experiencia, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos, ¿ya? No podemos ir al territorio sin capacitarnos, ¿ya? Entonces, contactamos a Pamela Reyes Herrera, que es una psicóloga y arte terapeuta, ¿no es cierto?, que académica colaboradora del Centro de Investigación de Vulnerabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, bueno, ella, y que tenía experiencia en lo que nosotros queríamos hacer, que era justamente arte terapia y desastres naturales, y nos encontramos con ella que tenía justamente esa experticia, ¿ya? Entonces, como teníamos unos pequeños fondos, le dijimos, bueno, ¿por qué no vienes a capacitarnos? Y ella viajó a Talca, y nos hizo una capacitación de un día completo a todo el equipo de trabajo respecto a qué teníamos que tener en consideración al momento de enfrentarnos, ¿no es cierto?, a niños que habían sido víctimas de un desastre natural. Y ella nos dijo una cuestión que hasta el día de hoy yo lo recuerdo muy bien, que fue como la premisa que se mantuvo durante toda la capacitación, que fue que parece lógico, ¿no es cierto? Pero que no está lógico, ¿ya? Que es no preguntar nada del incendio, no inducir nada, acompañar solo si los niños espontáneamente quieren hablar, ¿ya? Porque, y qué es lo que yo asumo que pasó con este grupo que generó una intervención heterogénica, que yo, desde la lógica quizás de querer ayudar, generar una intervención donde los niños pudieran expresar, como motivarlos a que expresaran lo que les había pasado en relación a los incendios, ¿no es cierto? Y ella nos dijo, no, ya, ustedes no van a hacer ninguna intervención que promueva eso, nada, absolutamente nada. Solo y únicamente si los niños quieren hablar, ahí acompañan, y solo acompañan, ¿ya? Eso como premisa clave al momento de la intervención, que después cuando nosotros terminamos la primera intervención hacía mucho sentido, ¿ya? Y se lo anticipo porque nosotros también inicialmente, quizás previo a la capacitación, pensábamos que no íbamos a encontrar con estos niños que querían mucho expresar lo que les había pasado, ¿no es cierto? El dolor por el cambio de lugar, algunos habían perdido desde seres queridos hasta mascotas, etcétera. Pensamos que con eso no íbamos a encontrar, ¿ya? No nos pasó nada de eso. Efectivamente, en el primer año, los niños no hablaron nada del incendio, nada, absolutamente nada, ¿ya? No, Gerardo, ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos meses o tiempo transcurrió desde el incendio hasta que ustedes iniciaron la intervención? El incendio fue, entiendo, enero del 2017. Nosotros comenzamos la intervención creo que en abril del 2017. O sea, 2, 3 meses. Sí. Súper, gracias. Entonces esa fue la premisa muy relevante, ¿no es cierto? No poder, si bien seguimos trabajando en la lógica de arte terapia, ¿no es cierto? Respetando lo que los niños quisieran expresarnos y comentarnos, ¿ya? Y bueno, ahí no se los voy a contar en detalle, sino que mostrarles como las temáticas que nosotros trabajamos en esta primera intervención, que fueron primero construimos las normas de trabajo, ¿no es cierto? Elaboramos el árbol de los sueños, empezamos a construir métodos de expresión a través del arte terapia, se construyeron máscaras, pero insisto, no aparecía nada del incendio, ¿ya? Y nosotros y la premisa que nosotros le teníamos muy clara a los voluntarios, porque eran estudiantes de psicología, era que tuviéramos muy claro siempre eso, o sea, no podemos nosotros inducir relatos que puedan forzar, ¿no es cierto?, una situación de desastre si los niños no querían hablar, ¿ya? Ellos expresaban otras cosas, ¿no es cierto?, cómo estaban, del cambio quizás, lo que más quizás nos aparecía era como el cambio de Santa Olga a Constitución, el nuevo colegio. Ellos estaban en unos containers que habían quedado justamente del terremoto. Y ya para el terremoto, ellos también se habían generado un colegio momentáneo ahí en el estadio de Constitución, y es ahí donde también este colegio se trasladó para allá, ¿ya? Hicimos collage, ¿no es cierto? Hicimos esta técnica que para mí es muy bonita para los que trabajan con niños. También yo la he hecho con adultos, que es cómo construimos comunidad, ¿no es cierto? Que se hace esta papelógrafo grande que se une, ¿no es cierto? Papelógrafo gigante. Y los niños tienen que, en este caso, construir por un lado su espacio privado, o sea, qué es lo que quieren incluir en este espacio privado viviendo en comunidad, pero también después se les da la instrucción que tienen que elaborar un espacio común,
ya con el de al frente, con el que está al lado, ¿no es cierto? Quizás con el que está un poquito más allá, y tienen que en conjunto elaborar qué es lo que les gustaría tener en los espacios comunitarios, ¿ya? Y ahí es muy bonito, ¿ya? Esta es una técnica que es muy bonita al desarrollar con niños porque aparece mucha necesidad de lo lúdico, ¿no es cierto? Ahí en los espacios comunitarios, mucha área verde, mucho juego, ¿no es cierto? Eh, mucho de esa de cancha, ¿no es cierto? Lugares donde ellos puedan recrearse. Y también casas como abiertas, ya como abiertas, sin nada. Yo esta técnica la he hecho con adultos y en los adultos aparece, ¿no es cierto?, un lugar privado, pero le ponen reja, ¿no es cierto?, para delimitar muy bien su espacio privado versus el espacio público. En el espacio público necesariamente los adultos, no sé, ubican bomberos, carabineros, el consultorio, qué sé yo, como servicio. Cuestión que los niños no, los niños solamente el espacio público está asociado a lo lúdico, ¿no es cierto?, a la necesidad de jugar, ¿ya? Pero seguía no apareciendo el tema del incendio. ¿Ya? Era instancia donde los niños expresaban muchas cosas, pero no necesariamente el tema de los incendios. Y terminamos esta intervención con me imagino que quizás lo conocen, que es Teatro de Sombras, ¿ya? Donde los niños también construyen historias y las muestran a través de un teatro de sombras que lo hicimos al final de la intervención, pues como para el colegio. ¿Ya? Nosotros aquí pensamos y que quizá en esta creación de historias iba a aparecer la temática de incendio y no apareció de nuevo. Ya, no aparece nada de la temática de incendio y ahí ustedes ven cómo está la presentación que le hicimos para un grupo del colegio, que es esta técnica, ¿no es cierto?, donde se coloca un data que da la luz y se construye un paño con un paño blanco al medio y los niños desde el lado de atrás están presentando la historia y del otro lado ven solamente lo que aparece en la pantalla en la imagen de la izquierda. ¿Ya? Fue una actividad muy bonita, muy simbólica, de cierre de la primera intervención, donde ellos contaron historia, pero historia como historias de cualquier niño. Ya no aparece nada, absolutamente nada del incendio. ¿Ya? Entonces, posterior a esa intervención, dijimos, bueno, tenemos que continuar trabajando con estos niños, no podemos, de alguna forma, entendiendo que además se pronosticaba que para el año, no sé qué pronóstico, quizás muy alentador era ese pronóstico, pero que para el año 2018 ellos iban a regresar a Santa Olga, ¿ya? Que esa era la fecha que tenían para que el colegio estuviera listo, ¿ya? Entonces nosotros postulamos a otro proyecto que le denominamos proyecto Retornando Juntos, ¿ya? Con el mismo curso, que era quinto básico, ahora ya en sexto básico, eran dos cursos, ya eso se me olvidó decir, eran dos cursos divididos en 30 estudiantes por curso, pero partimos con el quinto, después seguimos trabajando el siguiente año con el mismo curso, pero que ya estaban en sexto básico, ¿ya? Y nuestra idea acá era cómo contribuíamos en el proceso de retorno. El retorno no iba a ser fácil, ¿ya? Por distintas razones, como teníamos a una persona que estaba en el territorio, nos comentaba, o sea, el territorio iba a ser distinto, ¿ya? Y iban a llegar a otro colegio, ubicado en otra parte, ¿ya? Desde que estaba, incluso era una parte ni siquiera cercana, o sea, si tú vas a Santa Olga lo cruza una calle que pasa por el medio del pueblo. Entonces antes el colegio, no sé, estaba a la derecha de esta calle, de esta como carretera, y posterior al incendio el colegio iba a estar a la izquierda, ¿ya? En un lugar muy distinto geográficamente, y además muchos de ellos iban a llegar a una casa, como se produce todo un ordenamiento, porque recuerden que Santa Olga se genera por una toma inicialmente, por tanto habían quizás muchas casas que no estaban regularizadas, entonces si iban a ir a un territorio donde quizá iban a tener nuevos vecinos, ¿no es cierto? No en el mismo lugar donde ellos vivían previamente, etcétera. Por lo tanto, no era menor al regreso, y además con un Santa Olga muy distinto, con calles pavimentadas, con iluminación, con alcantarillado, cuestión que no estaba antes. Entonces, era un proceso que teníamos que nosotros creíamos acompañar ya el retorno, ¿ya? Y desde ahí dijimos ya también, pero tenemos que capacitarnos también nuevamente. O sea, habíamos visto que una buena experiencia había sido el poder capacitarnos previo a ir al territorio y contactamos a Christopher Morales, que era un egresado también de nuestra universidad, que tenía formación en prácticas narrativas con niños. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la misma lógica, el vino nos capacitó en prácticas narrativas y nos propuso trabajar desde que los niños puedan crear cómics.
ya, que puedan crear personajes, villanos, ¿no es cierto? De nuevo con la misma lógica, ¿ya? De decir, bueno, si bien estamos ya en el segundo año de intervención, o sea, 2018, ya a propósito de lo que decía Claudia, ya había pasado un año del incendio, nuestra premisa iba a seguir siendo igual, o sea, si los niños no quieren hablar, no vamos a hablar, ¿ya? Ellos deciden cuando quieren hablar de lo que había sucedido, ¿ya? Hicimos de nuevo un diagnóstico, si bien era el mismo grupo, obviamente hicimos de nuevo un diagnóstico para poder levantar algunas nuevas necesidades y empezamos a construir, ¿no es cierto?, estos personajes, ¿ya? Y aquí empieza a aparecer el tema del incendio, ¿ya? De forma bien llamativa, ¿ya? Muchos personajes, después se los voy a mostrar, vinculados a temáticas de incendio, ¿no es cierto?, tanto los superhéroes como los villanos, y después la construcción de historia, porque les pedimos no solamente crear personajes, sino que también crear después historias asociadas a estos personajes, y en la historia, muchas historias vinculadas justamente a la temática de incendio, que, insisto, después se las voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay algunos, esto netamente hecho por los niños, ¿ya? Por ejemplo, no me acuerdo esta, como niña buena, ¿no es cierto?, que era rápida, inteligente, fuerte, alegre, poderosa, ágil, y se enfrentaba con este otro que en su espada haría cortafuegos, ¿ya? Que era el villano, ¿ya? Acá está Miss Positiva, si usted no se logra ver mucho, pero si ustedes ven ahí dice, los poderes que tiene Miss Positiva es tira agua por las manos, prende sus propulsores por los pies, ya, también de nuevo, que era una personaje que tiraba agua, ¿no es cierto? Acá está Alegría, este Malvapleto, que fue un personaje que causó mucha sensación de los niños, que después se los voy a mostrar, pero fue el personaje que creo que generó mucho interés en ello. El Aniquilador, ¿no es cierto? El Corazón de Piedra. Si ustedes se fijan, los poderes de Corazón de Piedra: mojar las casas y colegios, alejar de la familia, no sé, poder del fuego. ¿Ya? Entonces empieza a aparecer llamativamente mucho el tema del incendio, ya de manera espontánea, sin nosotros licitar ninguna situación, pero obviamente nos empezamos a encontrar con esto, y una de las premisas fue cómo acompañamos este proceso, ¿ya? Como tampoco nuestra idea en ningún caso era frenarlo, ¿ya? Era acompañarlo, ¿ya? Si los niños querían hablar, y fue llamativo porque fue un trabajo en grupo, que uno podría decir, ya, a lo mejor un grupo aparece un poco más el tema del incendio, pero quizás los otros no, pero no nos pasó eso, nos pasó de manera global en todos los cursos, porque además eran cursos separados, que no necesariamente estaban unidos, ¿no es cierto?, en lo que se generaba en la dinámica interna del grupo, y nos encontramos que en los dos grupos que estaban trabajando de forma separada, empieza a aparecer muchísimo el tema de los incendios. Superpollita, ¿no es cierto? Uno de los poderes, la invisibilidad, ¿no es cierto? Acá está el crepusculario, escupe fuego, ¿ya? Insisto, ¿ya? Tristeza, lanza flecha de tristeza, la mujer de hierro, etc. Y acá los niños empezaron a construir historias, ¿ya? Todo esto también recuerden que bajo la premisa de derecho, por tanto, los niños eran los que construían todo. Nosotros éramos netamente facilitadores de un proceso, ¿ya? Entonces ellos construían su historia, ¿verdad? Que fueron historias que, insisto, después se las voy a mostrar muy, muy potentes, ¿ya? Y en esa intervención también, esa primera parte fue de eso. Después quisimos también vincularnos a cómo ellos también esperaban y cómo iba a ser su nueva comunidad. De hecho, si ustedes se fijan ahí, la imagen de la izquierda aparece un círculo, ¿ya? Porque ellos ya habían ido al territorio, porque se estaba haciendo un trabajo bien bonito con ellos, que lo habían llevado al territorio y también a la como construcción del colegio. Ya el colegio era redondo, ya el nuevo colegio iba a ser redondo, entonces ellos también lo incorporan, ¿verdad?, dentro de lo que ellos imaginaban de lo que iba a ser el regreso. Pero ya a esta altura del año sabíamos que no se iba a dar en el 2018. Ya se había retrasado todo el proceso de reconstrucción, y el regreso al nuevo Santa Olga iba a ser recién para el 2019, ¿ya? Algunas portadas de diario, ¿no es cierto? Como que ellos señalaban, ¿no es cierto? Niños y niñas aportan al proceso de retorno, ¿no es cierto? Cómo ellos querían, cómo creen ellos que pueden aportar, qué es lo que esperaban de los adultos, qué es lo que esperaban de las autoridades, en relación a este proceso de retorno, ¿ya? Y ahí terminamos de trabajar con ese grupo, pero sin el retorno, ¿ya? Ellos seguían en Constitución, entonces dijimos, bueno, y en una de las reuniones que tuvimos
Freddy, de hecho, el psicólogo que estaba en terreno dice, oye, no podemos no hacer nada con esta historia, con estos insumos que nos entregaron los niños. Es un insumo muy relevante, son historias muy potentes que no podemos dejarlas ahí, ¿ya? Y surge la idea, ¿no es cierto?, de decir, bueno, entonces ocupemos todo ese material que fue realizado por los niños y hacemos un libro para los niños, ¿ya? Creado por los niños, para los niños, ¿ya? Y postulamos un tercer proyecto de vinculación, ¿ya? Porque todo, de nuevo, sin recursos lamentablemente no lo podíamos hacer, y nos adjudicamos un proyecto, ¿no es cierto?, que era, por un lado, hacer un seminario, donde vino Soledad Larraín, que es consultora de la UNICEF, ¿no es cierto?, a hablar sobre esta temática, también para vincularlo como a la academia, porque también nosotros estábamos dentro de una universidad, por tanto, teníamos que también aportar en esa línea, ¿verdad? Y también recursos que nos permitieran poder realizar este libro, ¿ya? Y ahí surge este libro, ya que es, que lo tengo aquí de hecho, no sé si se ve, acá está el librito, que todavía me quedan algunas copias del libro, pues el libro además fue regalado a cada uno de los niños, ¿ya? Pero nos quedamos con un par de copias eh, que todavía andan dando vuelto por ahí. ¿Qué tal la portada del libro? Ya tuvimos la suerte, además, por eso que yo creo que también, no sé si suerte, pero quizá al vincularnos con otras instituciones hace que las cosas vayan funcionando de manera mucho más organizada, que ese año el Servicio País, ya de la Fundación, porque todos los años fue trabajado también con la Fundación de Superación para la Pobreza, había una chica que era diseñadora dentro del servicio, ya que justamente el Servicio País tiene distintas profesiones, ¿no es cierto?, que se vinculan, y ahí teníamos una diseñadora que nos dijo, oye, yo puedo hacer este trabajo en definitiva de agarrar los papelógrafos y las imágenes que estaban en el papelógrafo y digitalizarlo, ¿ya? Y yo puedo hacer ese trabajo, ¿ya? Que fue una maravilla para nosotros poder tener ese recurso, ¿no es cierto? Porque era un recurso además que no implicaba ningún gasto, ya se mantenía dentro de lo voluntario, del trabajo que ella estaba haciendo en la fundación, y se creó este libro, ¿ya? Después se los voy a mostrar, voy a mostrar unas imágenes de cuando hicimos la publicación del libro, ya, o sea, más bien la entrega del niño, de los copias para los niños, están todos con consentimiento por si acaso, por eso no están tapadas las caritas de los niños, hay consentimiento de los papás y asentimiento de los niños para poder divulgar esta información. Y recuerdo que cuando dijimos ya, bueno, que era un tema que teníamos pendiente de poder hacer esta actividad como para poder, por un lado, entregarles copia a cada uno de los niños de su libro, como también presentarlo, les preguntamos a los niños, niños, ¿cómo quieren ustedes presentar el libro? ¿Van a venir autoridad, va a venir el alcalde de Constitución, ¿no es cierto? ¿Van a venir algunos diputados, va a venir las autoridades de la universidad, va a venir la prensa? Entonces, ¿cómo quieren que presentarlo? ¿Ya? Nosotros también desde nuestra lógica de adulto dijimos, a lo mejor los niños, no sé, nos van a decir como no, preséntelo usted, no sé, algo así. Y nada, los niños dijeron, nosotros queremos presentar nuestra obra a través de nuestras historias a través de obras de teatro, ¿ya? Queremos elegir un par de historias de las que construimos y hacer obras de teatro, ¿ya? Y también había una chica que cantaba, también dijo, no, yo además quiero cantar, ¿no es cierto?, etcétera, una cuestión maravillosa. Y acá está, si ustedes se fijan, ellos están personificados, ya están, se personificaron para la historia, ¿no es cierto? Fue una cuestión muy, muy linda de presentación de la historia, ellos mismos las contaron, ¿no? Una cuestión maravillosa. Eh, que de hecho cuando siempre a mí me llama, o sea, una de las cuestiones como anécdota que nosotros siempre contamos también, que cuando llegó la prensa para hacer la nota, que nos querían entrevistar a nosotros, los adultos, ¿ya? Entonces, como que les costó entender que los protagonistas de esto eran los niños. Entonces nosotros dijimos, ya está bien, sácanos un par de cuñas nosotros los adultos, pero nosotros necesitamos que en la nota aparezcan los niños como protagonistas, y fue por insistencia nuestra más bien que decidieron también entrevistar a los niños en la nota de prensa, ¿ya? Y se hizo, como les digo, el lanzamiento, ¿ya? Les voy a mostrar parte del libro, que lo tenemos en formato PDF como de libre disposición. Déjame un poquito dejar de compartir.
Ya, acá está. El libro, bueno, ahí están todos los personajes digitalizados, ¿no es cierto? Aparecen los que participaron en el diseño, etcétera, el índice, esto da como lo mismo. Y acabamos, ¿ya? Entonces, el capítulo uno fue la historia, superheroína y villanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está Crepusculario, que escupe fuego, invisibilidad, se esconde bajo la tierra provocando terremotos. Tiene 25 años, fue abandonado por sus padres, le hacían bullying y por eso se convierte en villano, ¿ya? Esto fue netamente creado, insisto, por los niños. Nosotros no solamente acompañamos, no hay ninguna participación nuestra acá. Con Diamante Rojo, que tenía teletransportación, rapidez, visión nocturna, visibilidad y protección a los niños. Tiene 18 años, vive con su familia, es alegre, valiente, pierde sus individuos. Si ustedes se fijan, la mayoría de los villanos son hombres, ¿ya? Y las superheroínas son niñas, son mujeres, ¿ya? Que no es menor también, ¿ya? Y por ejemplo, la noche que Crepusculario apareció y el día en que Diamante Rojo venció. Un día y en plena noche, aprovechando que todos dormían, llega Crepusculario muy enojado a la Villa Santa Olga, abriendo su enorme boca y lanzando fuego a las casas, quemándolas y causando un incendio que duró algunos días. Las personas estaban muy tristes, sin embargo llega Diamante Rojo, quien con sus superpoderes es capaz de apagar todo el fuego y devolver la tranquilidad a las personas. ¿Ya? Y así, insisto, aparecen distintas historias, en este caso la gran batalla entre alegría y tristeza, eh, que de nuevo una vez en un pueblito llamado Santa Olga existía una guerra de proporciones que mantenía a sus habitantes muy preocupados, ya que el villano de tristeza obligaba a todas las personas a estar así, ya que no quería ser el único con ese sentimiento. Sin embargo, un día llega la comunidad de una heroína llamada Alegría, que lanza flechas de alegría desde su celular a todos los habitantes, logrando eliminar por completo la tristeza. ¿Ya? Aniquilador versus Miss Positiva. También Miss Positiva y Aniquilador, una batalla en la escuela, ya de nuevo, ya, muy vinculado a eso. Corazón de Piedra, también tiene poderes, hace que los niños tengan pesadillas, los aleja de su familia y poder del fuego. Se enfrenta a Super Pollita, ¿ya? De nuevo, en un pequeño pueblo llamado Santa Olga, las personas vivían de forma muy tranquila hasta que un día aparece Corazón de Piedra, provocando pesadilla a todos los niños de la comunidad. Vicente, quien estaba ahí, se espantó y salió corriendo a la casa de su abuela, y como no sabía dónde estaba la casa de su abuela, se perdió en la carretera. Su familia lo buscaba, pero Vicente estaba muy lejos. Cuando ya no estaba esperanza, apareció Superpollita, quien utilizaba sus poderes rayo X, encontrando a Vicente y devolviéndole su casa sano y salvo. Y así, ya, así toda la historia. Aquí está Malvapleto, ¿verdad? A los niños les encantó el libro. ¿Ya? Sentir que ellos habían hecho esto era una cuestión que ellos les generaba mucho bienestar. ¿Ya? Y termina el capítulo 2 que también algunas preguntas que le hicimos a ellos, que representan la superheroína, ¿verdad? ¿Qué deseamos para Santa Olga? ¿Qué deseamos de las redes? ¿No es cierto? Si ustedes se fijan acá, que seamos del barrio, de la familia, de la autoridad que sean más rápido en la reconstrucción, que se apuren con la construcción de las casas, de las villas, del colegio, etcétera, ¿ya? ¿Qué podemos hacer los niños en situaciones de desastre? ¿Cómo podemos aportar en este proceso de retorno? ¿Ya? Etcétera. Que después ustedes, si les interesa, lo pueden revisar con más detalle, porque este libro está como abierto, ¿ya? Los participantes, los nombres de todos los niños que participaron en el, en el libro, y bueno, una foto también de ellos al final también de la presentación. ¿Ya? Y con esto ya esperemos, voy finalizando, que les voy a contar también una cuestión que no es menor, que cuando nosotros quisimos trabajar en este grupo, que era... ahí. Bueno, ahí está la foto que le mostré recién. Después, nosotros dijimos, bueno, vamos a postular a un cuarto proyecto, ¿ya? Tuvimos suerte además, ¿ya? Porque además la universidad creo que entendió que nuestro trabajo estaba teniendo un efecto importante, ¿ya? Entonces como que nos apoyó en todas las postulaciones, que era una situación no menor, porque si nosotros, no, insisto, no contábamos con los recursos, no podíamos seguir trabajando. Entonces yo creo que la clave fue mostrar, ¿ya? Yo creo que también como aprendizaje ir mostrando lo que estábamos haciendo, ¿ya? Nosotros no estábamos trabajando de manera aislada, que nadie supiera lo que nosotros estábamos haciendo, sino que nosotros lo estábamos mostrando,
Ya le estábamos diciendo a la universidad lo que estábamos haciendo. De hecho, fue escogido para el proceso de acreditación de la universidad, en la acreditación anterior, la universidad que escogió, no sé, cuando tuvo que acreditarse en vinculación, escogió 6 iniciativas de todas las iniciativas de vinculación que realiza la universidad, que son miles, escogió 6 emblemáticas para mostrarla a la CNA, ¿no es cierto?, como ejemplo de vinculación, y nos escogió a nosotros. Ya escogió a la intervención concertada como uno de los ejemplos. Entonces, creo que eso también facilitó, por supuesto, el trabajo, tener el apoyo de la universidad al momento de trabajar. Entonces, insisto, postulamos el cuarto proyecto, fue adjudicado, que era ya efectivamente, que le denominamos volver a empezar, que era cuando ellos se iban a trasladar al nuevo colegio, ya con certeza, porque sabíamos que el colegio ya estaba listo, los niños se trasladaban ese año al nuevo colegio. ¿Ya? Entonces, nuestra idea era poder apoyarlo en este reacomodo, ¿no es cierto?, a esta nueva comunidad, a este nuevo colegio, iba a ser todo distinto. Ellos mismos nos decían en intervenciones anteriores, no sé, vamos a encontrarnos con un Santa Olga más pelolais, un Santa Olga nuevo, un Santa Olga distinto, un Santa Olga con calles pavimentadas, etcétera. ¿Ya? Y ahí lo que hicimos, acá está el colegio, ya si ustedes se fijan es redondo, ya esta es una foto real del colegio, ya con las casas ya reconstruidas, ¿verdad? Que es un colegio bien bonito, ya muy bonito, que lo construyó Techo, el Desafío Chile, Techo para Chile, o sea, Levantemos Chile. Y acá tenemos una foto como del equipo gestor, de algunos estudiantes, bueno, ya están todos egresados, estos chiquillos, profesionales del servicio país, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ya? Entonces nuestra idea ese año era poder que ellos mismos generaran un proyecto que les permitiera poder sentirse más parte de la comunidad. Entonces, de hecho, ellos construyeron por un lado una fiesta ¿cómo le denominaron? Fiesta de la naturaleza, no sé, algo así, y el otro grupo quiso reactivar un huerto que tenía el colegio. El colegio, si bien era nuevo, había una parte que habían construido para un huerto, pero estaba botado, ya no tenía ningún uso, entonces ellos lo habían identificado y querían como reactivar ese huerto, ¿ya? Entonces el proyecto era apoyar en eso. Lamentablemente, cuando nosotros íbamos a ejecutar los proyectos, vino el estallido social en octubre del 2019, lo que no nos permitió seguir yendo. Ya intentábamos, pero pues ya fue imposible. Alcanzamos a ir a entregarle las cosas así, ya como que todo lo que el proyecto había comprado para la fiesta de la naturaleza y como para reactivar el huerto, me tocó a mí ir a dejarlo al colegio, pero lamentablemente no pudimos hacer la intervención ese año y después, bueno, vino la pandemia y después se nos cerró todo lamentablemente. Tuvimos un cierre con el colegio donde explicamos un poco lo que nosotros, obviamente, para poder cerrar, eh, pero ya después, no, obviamente, con lo que pasó después, no pudimos seguir, ¿ya? Eh, a propósito de mostrar, ya esta estrategia fue mostrada esta intervención fue mostrada en el lanzamiento del Magíster un año, ¿no es cierto? Donde además vino Loreto Villagrán, que también trabaja en esta área, que es de la UDECONCE, que trabaja en temáticas también de desastres naturales. Me tocó a mí presentarlo en un congreso de Costa Rica, ¿ya? Donde presentamos esta propuesta de intervención, y bueno, lo que hacen los congresos, que hace redes. ¿Ya? Ahí conocí a Neri, que es de la Universidad de México, donde ella mostraba también una intervención con niños post-terremoto en la Ciudad de México. Entonces ahí establecimos una red también que nos permitió, acá está, nos permitió después escribir un paper, ¿ya? De la intervención con Neri, ¿no es cierto? Y que de hecho lo denominamos pensar la intervención en crisis, una propuesta de intervención por desastre natural en Chile y México. ¿Ya? Entonces, eso también nos permitió mostrar lo que nosotros estábamos haciendo, y es lo que uno esperaría también que lo hemos conversado de repente, como esta como diferencia que hay entre la academia y entre la práctica, o sea, como también nos vinculamos, y creo que las experiencias tienen que ser sistematizadas, tienen que ser mostradas, tienen que ser divulgadas. Lo que ustedes probablemente están haciendo, es muy bueno que también obviamente avancen para allá, entiendo que sí lo están haciendo, ¿verdad? Que poder mostrar y sistematizar, ¿no es cierto?, las intervenciones que se realizan. Entonces, eso lo hicimos con distintas estrategias. Después también nos invitaron a un seminario en la UDECONCE respecto a este tema. De hecho, ahí fue un estudiante a mostrar, a exponer en este seminario, no fuimos nosotros.
que también tenía, si bien aparece Janina ahí como expositora, la Yani fue, pero quien expuso fue el estudiante, ¿ya? Que tenía también que ver con el tema. Hicimos también adicionalmente una feria de juego, eso es todo el grupo de voluntarios estudiantes, ¿ya? De estudiantes de psicología, que insisto, ahora ya están todos egresados, son profesionales, pero que era el grupo que nos acompañaba en esta intervención, que además fueron cambiando, ya que eso también no era un tema menor, porque nosotros tuvimos 3 años trabajando, entonces los 3 años fueron estudiantes distintos, ¿ya? Entonces también teníamos que volver a capacitarlo, era una complejidad también, ¿ya? Y con esto voy terminando. ¿Qué es lo que es importante? ¿Alguna importancia del trabajo de voluntariado? Yo creo que eso es muy relevante. Para nosotros, como estábamos formando estudiantes de pregrado, que ellos además les motivara a estar en un trabajo que no implicaba nada académico, ya, nada, absolutamente nada. Yo no tenía ninguna, comillas, ganancia por participar en esto en términos académicos, así como una nota, ¿no es cierto? Nada, absolutamente no había ninguna ganancia, pero obviamente había una ganancia desde el aprendizaje, desde la intervención, y fue tanto como lo que ellos mismos fueron quizás comentándose, que nosotros todos los años cuando hacíamos el marzo, el llamado voluntariado, duraba un día. Ya era con shum, los 15 grupos cubiertos de inmediato y de hecho con gente fuera, ¿ya? Porque estaban muy interesados en poder trabajar, porque obviamente se pasaba la voz de que había sido anteriormente una actividad muy provechosa para ellos. Entonces creo que el trabajo voluntariado es muy importante, ¿ya? Generar propuestas de intervención que sean cuidadosas de la realidad local. Ya, yo creo que eso es sumamente relevante. O sea, entender que nosotros vamos a trabajar con una realidad distinta a la nuestra y que tiene ciertas particularidades y que esas particularidades tienen que ser necesariamente respetadas. ¿Ya? Respetar distintos procesos psicológicos post-desastre. Cada realidad es única, cada uno iba con su proceso de ajuste, ¿no es cierto? Que eso también es sumamente relevante. Y entender que estábamos con una población afectada por un desastre. Sin embargo, no toda situación de irrupción implica que haya trauma. Ya, eso también es importante tener claro, o sea, pensar que así como causa-efecto, ¿no es cierto? Todos los niños que vivieron los incendios forestales, todos tienen un nivel de trauma, ¿no es cierto? Importante. No, no es así. Ya, hay particularidades distintas que también necesariamente requieren ser respetadas, aunque parezca lógico, importancia del vínculo y la empatía, no intencionar relatos dolorosos, si aparecen contener, ¿ya? Pero nunca intencionarlo. Yo creo que eso es clave y fue una premisa que nosotros la mantuvimos durante los 3 años de intervención, o sea, no inducir y no intencionar nada. Importancia del trabajo en red, ya el profesional inserto en el territorio nos sirvió muchísimo, fue clave, y el trabajar con otras instituciones. El colegio era una institución, el servicio país era otra, nosotros como universidad, ese trabajo en red implicaba tiempo, ya implicaba reuniones en un momento semanales, después quincenales, ¿no es cierto? Con el equipo de trabajo todas las semanas, pero quizás con las otras instituciones cada 15 días, movernos, movilizarnos, ¿no es cierto? Implicaba un trabajo importante, pero que no, era la única forma de hacerlo, o sea, no podíamos entender una intervención sin necesariamente estar constantemente trabajando en red, trabajando juntos, para ver cómo íbamos, porque además era una intervención, recuerden, basada en el enfoque de derecho, por tanto también le íbamos preguntando a los niños cada cierto tiempo cómo veían la intervención. Yo me acuerdo clarito que en un momento nos dijeron, ¿saben qué? No queremos más papelógrafos. Ya un ejemplo así como sencillo, pero nos dijeron, ¿saben qué? No queremos, pero estamos aburridos de trabajar con papelógrafo y claro, hicimos la evaluación como equipo, empezamos a ver y la mayoría de las actividades para atrás habían sido con papelógrafo, miramos la planificación, miramos para adelante y venían actividades con papelógrafo, entonces las tuvimos que cambiar. Dijimos, ya, entonces hay que sacar todas esas actividades que son papelógrafo, ¿no es cierto? Mantener el objetivo, pero pensar en otra intervención que no incluya los papelógrafos, que los niños nos están diciendo que ya no quieren nada de eso. ¿Ya? Entonces, eso fue una constante también, de ir estar preguntando. Eh, yo siempre he sido súper crítico de las intervenciones que se hacen con niños, que se les pregunta al inicio y al final, ¿ya? Pero no se les pregunta durante el proceso cómo va el proceso. ¿Ya? Se hace el diagnóstico de necesidades y después al final se hace una evaluación. ¿Ya? Pero en el trayecto, en el transcurso, nunca más se les pregunta. Y ahí son los adultos los que van tomando las decisiones, entonces era una cuestión que nosotros estábamos constantemente pendientes de no caer en eso. ¿Ya? Entonces les íbamos preguntando.
Existe claridad en la intervención en crisis, pero no en lo posterior. Ya, o sea, si hablamos hoy día de la primera ayuda psicológica, ¿no es cierto? Intervención en crisis, está como clarito cómo hacerlo, ¿ya? Pero no está muy claro qué hacer después. ¿Ya? Por eso que quizá el trabajo que van a hacer ustedes es sumamente relevante, porque ustedes también van a trabajar en lo que, y prepararse también en lo que, no necesariamente la intervención propiamente tal, sino que también lo que pasa posterior a eso, ¿ya? Los niños deciden qué contar, ellos van guiando la intervención, eso ya se los comenté. Esto lo hemos conversado en clase con Claudia, ¿no es cierto? El derecho de las comunidades sujetas a investigaciones. Ellos deben elegir qué quieren. Ya, lamentablemente nos contaban después las comunidades, los mismos profes o los papás, que lo que había pasado en el muy cerca al incendio, que llegaron muchos investigadores a aplicar cuestionarios. ¿Ya? Entonces, claro, hay un tema ético, ¿no es cierto?, que lo hemos conversado con el equipo, ¿no es cierto?, del doctorado, sumamente importante, po, ¿ya? O sea, estas comunidades están con la posibilidad de negarse a ese tipo de estudio, ¿no es cierto?, de propuesta de intervención, probablemente no. ¿Ya? Entonces, que después nos decían a nosotros tuvimos 3 años, entonces ya después ellos mismos miraban para atrás y decían, ¿no es cierto?, vino mucha gente que nos vino, nos aplicó una encuesta y nunca más las vimos después, ¿ya? No aparecieron más, ¿ya? Entonces, obviamente eso es un tema que también que hay que visualizar. Nosotros tuvimos la suerte que los acompañamos 3 años, ¿ya? Entonces no éramos los mismos niños, o sea, nosotros cuando llegábamos al colegio después, ¿no es cierto?, después de las vacaciones, los niños nos conocían, ¿no es cierto? No, si veníamos siempre con estudiantes nuevos, ya habían 5 o 6 figuras que eran estables, ¿ya? Lo mismo con los apoderados, lo mismo con los profes, lo mismo con el director del colegio, etcétera. Yo creo que eso también es muy relevante, o sea, no aparecer después, irse, y aquí se acabó, ¿no es cierto? Y nunca más aparecimos, ¿ya? Las redes de apoyo y colaboración entre niños y adolescentes, verlo y visualizarlos de víctimas a personas con autoridad social, la agencia colectiva como premisa, el ejercicio de la ciudadanía como en comunidad, yo creo que eso también es sumamente relevante. Nosotros siempre quedamos con el bichito también de quizás no haber podido trabajar más con la comunidad completa, ¿no es cierto? Que incluya, por ejemplo, los apoderados. El trabajo de los apoderados fue menor, muy menor. Nuestro foco estuvo centrado más bien en los niños, ¿ya? Pero siempre era como que ganas de poder tener más recursos, más tiempo, ¿no es cierto?, para poder también incluir eh, a otros agentes, ¿ya? Pero bueno, no podíamos lamentablemente hacerlo. ¿Cuáles son algunas dificultades que nos encontramos? También el voluntariado es una complejidad, ya, porque si bien teníamos estudiantes muy motivados, ¿no es cierto?, con muchas ganas de querer participar y tuvimos una muy buena experiencia, también nos encontrábamos con periodos del semestre donde los chiquillos estaban desgastados, donde se encontraban, ¿no es cierto?, con periodos donde tenían, no sé, una cantidad de pruebas importantes y siempre empezábamos a tener algunas bajas, ¿ya? De que si bien había mucho interés al comienzo, después, bueno, cuando habían periodos que sabíamos y que después ya la experiencia nos decía que no iba a pasar, ya como que nos preparábamos para eso, que íbamos a tener de repente una baja, ¿ya? Entonces, como que ya después del aprendizaje al segundo año, logramos prever eso con ellos. Decía, mira, probablemente en algún momento del semestre va a haber una baja, entonces tenemos que ver cómo nos organizamos para que quizá que esa baja no sea de todo, ya que sea quizá alguno y después a la semana siguiente quizá otro, como entre los mismos ustedes se vayan organizando quizás para poder ir dándose tiempo, quizás en algunas semanas, quizás no ir, porque significaba un día entero de trabajo, ya un día entero donde ellos no podían destinar, o sea, el día estaba destinado a Santa Olga, desde que nos íbamos a las 9 de la mañana y regresábamos a las 6 de la tarde, ya, entonces era un trabajo que implicaba harto tiempo. Lo que yo les comentaba recién, incluir quizás el apoderado, la comunidad educativa, que es un tema que nos quedó ahí pendiente, y el cansancio. ¿Ya? Yo creo que no es menor. ¿Ya? La intervención implicaba, y después cuando nos sentábamos a veces, cuando quizás terminábamos la intervención en algún año, ¿verdad? Veíamos que estábamos cansados. Ya el viaje a Constitución toda la semana, porque era más una intervención semanal, que si bien no era todo el año, o 15 días, bueno, al principio fue semanal, después lo hicimos cada 15 días. Igual implicaba un nivel de cansancio porque no era solamente ir a intervenir, era también tener reuniones entre el equipo, tener reuniones con la fundación, tener reuniones con el colegio,
postular a proyectos, rendir los proyectos, ¿no es cierto? Era todo un trabajo y que no necesariamente teníamos horas para hacerlo, si al final nos metimos a esto, pero con pocas horas también, ¿ya? Pero bueno, era parte también del proceso, ¿ya? Eso que les quería mostrar, ¿no es cierto? Eh, la idea es que ahora quizás podamos hablar, conversar, ¿no es cierto? Algo y resolver alguna interrogante. Déjenme dejar de compartir ahí, sí. Eh, pero fue un trabajo que para mí ya hace rato quizás no lo recordaba tanto. Con esta actividad me tocó prepararla, modificar algunas cosas para la presentación de hoy día. Y ayer justamente cuando estaba preparándolo, me hacía esa pregunta, o sea, o quizás cierta retribución, de decir quizás todo lo que hicimos, ya todo lo que hicimos como equipo, que de repente también uno no lo visualiza, es importante también estar visualizándolo. ¿Ya? Entonces, no sé cómo lo hicimos también. ¿Ya? Yo creo que si me preguntan ahora, quizás cuesta pensar que se hizo eso, ¿ya? Porque han cambiado el tipo de estudiante que tenemos, ¿no es cierto? Han cambiado algunos contextos, entonces, pero bueno, nos encontramos en un contexto que nos permitió hacerlo. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación y en especial también por prepararla para la red, como pensando también, bueno, podría ser cierto la necesidad de nosotras y desde ahí tu experiencia también poder focalizarla desde ahí. Por ejemplo, yo también fui anotando acá como todos los pasos importantes en donde tú destacabas y decías, si van a hacer un trabajo voluntario, como en el fondo una metodología, porque creo también que eso como equipo coordinador también nos ocurrió, ¿cierto? Como toda esta ayuda que las instituciones también decían, hay muchos voluntarios, ¿cómo articulamos eso? Entonces, creo que esta metodología que tú nos planteas, como el paso a paso, dónde poner el foco, qué es importante sí o sí realizar, es tremendamente valioso. Así que mm, desde ahí yo me quedo con eso, ¿cierto? Como con esta estructura, este paso a paso. Y acá habían dos preguntas en el chat, una que realizó la Dani, que pregunta en relación si hubo mucha rotación de los niños o permanecieron en el grupo inicial hasta el final. Y yo quería preguntar ahí un poco en relación al último punto que tú expones, porque sin duda todo este trabajo que además permaneció por muchos años, va generando de alguna forma también un desgaste emocional o distintas necesidades que pueden haber ido surgiendo en el equipo desde las intervenciones realizadas. Entonces ahí preguntarles cómo fueron acompañándose ustedes desde su ser, em, como desde el cuidado personal, el cuidado de equipo, cómo lo incorporaron también en estas distintas etapas del proyecto y el acompañamiento que realizaron. Y respecto a la primera pregunta, un grupo era un grupo estable. Tuvimos cada año un par de niños que se iban a otro colegio, o no sé, un par de niños que quizás ingresaron al curso, pero no sé, yo podría decir que el 90% de los niños fueron estables entre la intervención que hizo en quinto, sexto y séptimo. Fueron esos tres cursos, el mismo curso en definitiva, pero en los 3 años. ¿Ya? Entonces fue bien estable, lo que obviamente favorecía todo, porque desde el tema vincular y bueno, todos los otros aspectos era mucho más fácil. ¿Ya? Respecto al desgaste, era un tema, ¿sí? Yo creo que quizás no lo visualizamos cuando estábamos haciendo la intervención, lo visualizamos después, y por eso que dentro de las cosas que yo les nombraba el tema del cansancio. Teníamos algunas cosas que favorecían, ya que era que los voluntarios estudiantes se renovaban todos los años, ya no era el mismo grupo de voluntarios que trabajó los 3 años, sino que se iban renovando, ¿ya? Los que nos mantuvimos los 3 años fuimos la Yani y yo y parte del equipo de Fundación de Superación para la Pobreza. Ya Freddy, ¿no es cierto?, el director de la fundación, que estuvo muy involucrado, quizás también eso es una de las cosas que ayuda, y un par de profesionales también que se mantuvieron como todos los 3 años. ¿Ya? Entonces, creo que quizás cuando estábamos interviniendo no lo vimos después. Ya vimos después cuando paramos esto, dijimos estamos reventados. ¿Ya? Entonces yo creo que es un tema importantísimo como aprendizaje estar mirándolo. Yo creo que no podemos perder de vista esto. Estábamos trabajando con un grupo muy
con mucha carga emocional y quizás también no lo vimos, y no lo vimos quizás porque estábamos como, disculpe lo coloquial, pero siento como que estábamos arriba de la pelota, como que estábamos tan enganchados a la intervención que nos motivaba ahí, ¿no es cierto? Había un sostén, creo, también en el equipo, ya un sostén desde la fundación, sentíamos que no estábamos solos, el, el equipo del colegio también creo que fue importante, siempre fueron, cuando ya entendieron que la intervención nuestra ya era más seria, iba a ser más en el tiempo, yo creo que también nos acogieron siempre súper bien, nos apoyaron mucho en la intervención. El tener estudiantes que iban rotando también creo que es un factor importante, o sea, ellos mismos, que era como el grupo ya terminaba, pero llegaban otros que estaban ultra motivados, ¿no es cierto?, a la intervención y obviamente eso nos daba energía a nosotros a poder seguir, después al año siguiente lo mismo, entonces creo que tuvimos esa particularidad que hizo que obviamente fuera mucho más amigable. Ahora, si hubiésemos tenido quizás el mismo grupo los 3 años, hubiese sido distinto, creo yo. ¿Ya? Entonces, pero no establecimos una estrategia así como explícita, como para decir, ya, también vamos a establecer estrategias de autocuidado para no quemarnos, ¿no es cierto?, con la intervención, pero, pero es un tema que hay que verlo. Sí, sí, por eso que está dentro de la discusión el tema del cansancio, porque creo que no hay que perderlo de vista. ¿Mm? Gracias, Gerardo. Vamos a compartir también ese artículo que ustedes escribieron junto al libro que tú nos hiciste llegar también. Sí, y Bueno, me acordaba también ahora, a propósito de cuando nosotros cogimos el grupo a trabajar, nosotros cuando fuimos a tener esta reunión inicial con el colegio, como les dije, fue muy resistente. Al principio nos dijeron que no necesitaban la intervención, porque estaban sobreintervenidos. ¿Ya? Había muchas instituciones que ya habían trabajado y otras que se iban a mantener en ese primer semestre, por lo menos, posterior al incendio, pero logramos en la conversación que tuvimos, y quizá como no nos quedamos ahí, pues no nos quedamos frente a esta primera respuesta de no, sino que tratamos de investigar y llegamos justamente al quinto básico, que no sabemos por qué, que no estaba siendo intervenido. ¿Ya? Y era como bien particular, ¿no es cierto?, que después de toda la conversación alguien dijo, oye, no, pues, pero ese quinto básico tenía una intervención como adicional. Ya los demás cursos ya estaban con muchas intervenciones. Quinto básico estaba con una y entiendo que iba a terminar. ¿Ya? Entonces ahí dijimos, bueno, ahí está la entrada nuestra, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar entonces con este grupo que no está sobre intervenido. Pero fue en base a una conversación que tuvimos en el territorio, ¿verdad? Que tuvimos que nosotros, obviamente, trasladarnos para allá. No fue por mail, no fue por teléfono, no fue que nosotros le dijimos al que sea que venga a la universidad a conversar con nosotros, sino que nosotros, el equipo nuestro, se trasladó al territorio y tuvimos una reunión en el colegio para poder hacer este levantamiento de necesidades del curso a trabajar. Tengo una duda, Gerardo, ahí como desde tu experiencia, porque también, bueno, no sé, Sandra, si todas las colegas son todas de la quinta región, por ejemplo, eh, el del equipo. el grupo coordinador somos todas de la quinta región y Ceci de Ah, Santiago. Y las ya. compañeras que están colaborando con cupos de atención, por ejemplo, eh, dado que también de algunas instituciones estaba la posibilidad de atención virtual o presencial, son de distintos territorios. De que pensaba como cuán importante es para las personas que van a acompañar como estos procesos también poder ver, ¿no? Es como lo que pasó, como estar ahí, como estar en el lugar del incendio, aunque sea solamente como para poder dimensionar no solo de lo que uno puede ver en la televisión o de lo que te han contado o de lo que te puede contar una persona con la cual tú estás acompañando, sino que también palpar en terreno como la profundidad o la magnitud del evento en este caso. Sí, yo creo que lo que dice Claudia es sumamente relevante, que fue lo que a nosotros nos pasó con la primera visita. Lo que nosotros hicimos fue llevar al grupo a ver Santa Olga. Nosotros, en rigor, nuestra intervención no iba a ser en Santa Olga, iba a ser en Constitución. Nosotros podríamos haber pasado directo a trabajar a Constitución, pero no, pues dijimos, tenemos que necesariamente ir a Santa Olga para ver qué significa
haber pasado o tratar de acercarnos más bien a lo que vivenciaron los niños, ¿no es cierto? Y la comunidad en general. Y claro, nos encontramos con una situación que yo creo que ninguno de nosotros, quizás la habíamos visto en la televisión, pero que ninguno de nosotros dimensionaba. Ya cuando nos ubicamos y nos paramos ahí, nos bajamos, ¿no es cierto? Y miramos lo que pasaba, nos permitió justamente decir, bueno, estamos frente a una situación sumamente compleja, ¿ya? Y yo creo que eso es importante justamente lo que dice Claudia. ¿Más Hola, preguntas? Ah, vale. sí, quería hacer un comentario. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Me pareció muy interesante, pero sobre todo desde la duración de esta intervención, porque no es algo corto. Y me parece que eso es un aspecto súper relevante en estos escenarios, donde sabemos que el primer mes hay harto polvo suelto, pero luego ya se barre y la gente se olvida un poquito de esto. Y me parece interesante como preguntarte también desde las distintas etapas que van pasando las víctimas en este proceso, porque me pasa que pienso, esto fue el 2 de febrero, marzo, abril, mayo, han pasado 3 meses. Entonces, pienso en los y las damnificados y pienso, no sé, mira, desde su postura corporal, desde su semblante, sus expresiones, el relato, el cómo elaboran. Y hay distintos procesos. Entonces, distintos procesos también en este caso, dependiendo de si ya tienes tu vivienda de emergencia, si tu casa se levantó, si tu casa todavía no tiene posibilidad de ser demolida para construir algo nuevo, dependiendo de cómo está tu red de apoyo, si tu familia tiene o no tiene todavía algún tipo de ayuda. Entonces, eh, pienso también ahí, me gustaría si pudieras compartir cómo cómo pudieron ustedes como equipo eh, ir enfrentando de alguna forma, porque entiendo que es un proceso dinámico, ¿no? Pero también se van produciendo distintas vivencias dentro de este proceso que de alguna forma te pueden hacer enfrentarte a un sujeto en la semana 3 y a otro sujeto en la semana 10. Entonces, como este ha sido un proceso, como el de ustedes fue un proceso súper extenso, me parece, eh, me parece relevante esa consulta, porque acompañaron un proceso súper largo. Aquí generalmente los procesos, no sé, en lo real los procesos son de un mes, de 2 meses. Si hay suerte, puedes hacer un proceso 6 meses, pero estuvieron 3 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue esa evolución durante todo ese tiempo? Sí, no sé si tengo una respuesta clara para eso, pero yo creo que nosotros eh, hay alguna diferencia quizás con lo que ustedes están haciendo, que es la grupalidad versus lo individual. ¿Ya? Eso creo que es clave también al momento de la intervención. Ahora, aunque suena un poco lógico, pero yo creo que hay unas cuestiones que son clave. O sea, entender que si bien vamos a apoyar un proceso que tiene que ver con una situación que se evidenció post un desastre natural, que en este caso también son incendios, respetar también lo que cada persona quiera trabajar. ¿Ya? Quizás nos vamos a encontrar con alguna persona que quiera trabajar en una temática que no se vincula en nada al incendio y a la situación de desastre, y está bien, ¿ya? Se debe respetar eso, que es lo que nosotros intentamos hacer con los niños, que ellos mismos nos fueran diciendo que quieren trabajar. Eh, Porque es fácil, como con esta lógica de que estamos trabajando post-desastre, por tanto tenemos que necesariamente trabajar en temáticas vinculadas a eso. Yo creo que eso es un error, ya tanto a nivel individual como grupal, y que debe ser respetado, ¿ya? Y tenemos que tenerlo muy claro nosotros, ¿ya? Porque quizá de manera implícita, como que
motivamos a trabajar en esa temática porque casi como que es la premisa que tenemos que ayudar a la gente en ese contexto. Ahora, entender también que como todo proceso psicológico, efectivamente hay vulnerabilidades distintas. ¿Ya? Cada una, ¿no es cierto?, tiene una historia distinta, una vulnerabilidad distinta que va a hacer justamente y una realidad distinta hoy día que va a hacer que su situación sea particular. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? ¿No? Nos pasó que efectivamente en el primer año no querían hablar. Ya no era tema, no hubo una situación donde ellos quisieran hablar del incendio, sino que querían expresarse mucho, querían hablar mucho, pero de otras cosas. ¿Ya? No querían conectarse probablemente con lo que había pasado. Y ahí los niños creo que son muy sabios en eso, y yo como psicólogo infantil siempre lo he creído así, ¿no es cierto? De que ellos nos enseñan muchas cosas, es decir, ellos probablemente en su funcionamiento colectivo en este caso también, pero también obviamente con su individualidad, y dijeron, no, no queremos, ya vivimos una situación, no queremos hablar de eso por ahora, queremos ser niños y hablar de otras cosas, ya hablar de cuestiones triviales, pero hablar de otras cosas. Cuando quizás estemos mucho más estables, cuando haya pasado un tiempo, ¿no es cierto? Cuando quizás estemos un poco más armaditos, ahí sí queremos hablar, ya que fue lo que nos pasó en segundo. ¿Ya? Y ahí lo hablaron, y lo hablaron no con lo que había pasado el primer año con esta intervención hidrogénica, y los niños les pidieron, hablen de lo que había pasado, y que quedaba la embarrada en términos emocionales, todos los niños llorando, con un muy manejo. Y ellos en el segundo año dijeron, ya hablemos, pero lo hablaron manteniendo cierta estabilidad. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es clave. Ya en el tercer año dijimos, ya bueno, ya hablamos de los incendios, ahora hablemos de aquí para adelante. ¿Ya? Entonces fue como que ellos mismos nos dieron una sabiduría importante para nosotros los adultos, decir, insisto, primer año no queremos, no estamos preparados para hablar, así que no nos vengan a obligar a hablar de temas que no queremos hablar. Segundo año sí queremos hablar, ¿ya? Sí queremos hablar y hablemos, ¿ya? Y el tercer año dice, ya, se acabó, ahora queremos centrarnos en lo que va a ser Santa Paula a futuro, ¿ya? Entonces, fue una cuestión que no estaba preparada, no sé si hay una literatura que diga eso, así como las personas o los niños van a transitar con esto, sino que más bien la experiencia nos dijo nos dio esa seguridad aparte de los niños, y quizás a nivel individual y con los adultos puede que pase algo parecido, ¿no es cierto? Sí, pero parece que hay que respetar lo que ellos quieran trabajar, y quizás Claro, alguien, saber esperar. sí, Sí, eso. gracias. Y quisiera como aportar también, complementar lo que decía Gerardo, seguramente en la tarde con Carla también van a poder revisar como lo que tú planteas, Daniela, con respecto a los tiempos, que creo que también tiene que ver mucho con cuál es el grupo de población, porque cuando en situaciones de emergencia y desastre se entiende que es una situación o un evento que es potencialmente traumático, pero también la literatura muestra que no todas las personas que están expuestas a este evento van a desarrollar TEP, que la mayoría de las personas, de hecho, de la población, con sus recursos personales y con los recursos de la comunidad, en el fondo logran como salir de los síntomas de estrés agudo, que son naturales y esperables en esta situación, y evolucionan bien, ¿verdad? Y en esos casos también es importante, y hay otro grupo que no, que en el fondo va a quedar con estos síntomas de manera más crónica y que van a desarrollar algún trastorno de salud mental. Entonces, como esos tiempos de las personas, creo que también está dado por el grupo objetivo de la intervención. Y también por el objetivo de la intervención. Si son intervenciones que tienen un carácter preventivo, por ejemplo, de aparición de patología de salud mental, o son intervenciones que están dirigidas a personas que tienen un trastorno de salud mental a propósito del evento. Y también hay particularidades en los eventos. En el caso de lo que plantea Gerardo, que a él le tocó, creo que puede ser muy similar también a lo que ocurre en algunos sectores también de los incendios de Valparaíso. Yo no sé yo cómo ha ido ese proceso, pero a diferencia de otros desastres, ya sea naturales o por acción humana, como los incendios, en este caso hay desplazamiento, como ocurrió en Chaitén también. ¿Verdad? Yo creo que ahí está interesante también de la persona que trajeron a capacitar, porque hay todo un pueblo que se desplaza a otro lugar y que después tiene que ser trasladado de nuevo al lugar de origen o a otro. De hecho, en Chaitén no volvieron a mismo Chaitén, sino que un poco más al lado. Entonces, pero que es distinto de un terremoto, por ejemplo, ¿verdad? Donde las personas no ocurre esta situación de desplazamiento, o al menos no en todos. Entonces,
también, claro, como obedece a la particularidad del evento, al grupo destinatario, al objetivo también de la intervención y el tiempo. Es distinto intervenir durante el primer mes, los primeros días, que intervenir, por ejemplo, 3 meses después, porque seguramente ahí ya el estrés agudo desaparece en varias personas, es más fácil identificar cuáles personas quedaron con algún daño, etcétera. Entonces, eso así como en genérico podría aportar también. Me tengo que retirar. Yo aprovecho de despedirme, Sandra, Gerardo y a todas las colegas. Muchas gracias también por esta actividad. ¿Ya? Gracias, Claudia. Sí, gracias, Claudia. Sí, al parecer estamos todos con algunos compromisos de crianza, tenemos que correr a buscar a los niños, así que nada, yo le agradezco enormemente la invitación. Bueno, Claudia, nos conocemos hace harto rato, Sandra, ¿no es cierto?, que hemos estado comunicándonos por mail, y nada, pues éxito, que les vaya muy bien, y felicito nuevamente a la red. Sigo el trabajo de la red a través de Claudia, ¿no es cierto?, también sé todo lo que hacen y todas las actividades que tienen, así que no, creo que siempre habla muy bien, y aguante el trabajo. Yo creo que eso es importante, y nada, qué bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Gerardo. En el chat quedaron también, no sé si pudiste ver, mensajes Sí, para tu muchas presentación, gracias. las compañeras que tuvieron que retirarse. Y un honor que nos hayas acompañado, que hayas adecuado de alguna forma también tu experiencia, tu trabajo, a lo que nosotros como red pudiésemos estar también requiriendo. Em, por la posibilidad de grabar también para todas las compañeras que por distintos motivos, ¿cierto?, no pueden estar ahora en tiempo real conectadas a este espacio. Bien, ya pues, muy amable, muchas gracias y éxito, que le vaya muy bien. Gracias, Gracias, Gerardo. Gerardo. Chao, estén bien. Gracias. Chao, Así que chao. ahí, sí, qué nutritivo espacio, compañeras. Así que agradecerles también por toda la labor que están realizando. Es sumamente importante, como decía Claudia, que ustedes están liderando un proceso que se está iniciando. Yo creo que, al menos con lo que yo me quedo de la presentación de Gerardo, también como lo importante de mirar el vínculo. A mí me da la impresión de que también parte del proceso que vivieron las niñas y niños que participaron de esta intervención tiene que ver también con el vínculo, como el haber trabajado el vínculo para poder abrir estas experiencias más dolorosas. Así que sin duda también hay lo que van a ver en la tarde y en nuestro encuentro de autocuidado la próxima semana, vamos ahí también a seguir profundizando en acompañarnos para acompañar. Así que gracias Sandra por toda la gestión y nos vemos en la tarde. Ojalá. Bien. Chao, chao, estén bien, gracias. Ahí sí. Habría que dejar de grabar.